Y por ahí oyen un cantante porque siempre va a haber un cantante en mi hogar. Come on, guys, stand over here. You guys remember the order? Sammy? 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 Yes. Okay. Ready, guys? Everybody. Yeah. Okay, ready? Okay. Denme un momentito para tener listo. Sammy, can you get him? Thank you. Happy Mother's Day? Yeah, he is. Don't worry. All right, ready, guys? ¿Listos? Vamos a hacer el de inglés primero, luego vamos por el de español, okay? I'll tell you guys your names so that you guys go. Ready? I'll tell you. Ready? Aiden, you first. Aiden, back up. Dale, ¿listo, Vale? Vale está un poquito shy. Ready, guys? Okay, vamos con los... Everybody can hear you. ¿Los pueden escuchar? Everybody say hello. Hello. ¿Sí? Okay. All right. Empezamos con Aiden. Go, Aiden, y luego va Ricky. Okay? My mom. The one that's always been there, right from the very start. Sophie. With love, with hope, and guidance, you taught me from your heart. Bella. It's only now I realize you sacrificed your head to give me life, to watch me grow, and now I understand. Noni. A mother's love is precious, a mother's love is true. Dara, you don't remember it? Okay. And it says, oh, wait. It says, and now I'll always feel so blessed because my mother is you. Ready, Sammy? Go. Happy Mother's Day. Okay, now, Happy Mother's Day. Okay, good job, guys. All right, ahora en español, los que lo dicen en español. You learned yours? Okay, ready? Martín, go. Una mamá es aquella mujer que nos moldea y nos inspira a ser siempre mejor. Nos enseña con su ejemplo y nos motiva con sus palabras de aliento. Su fortaleza y sabiduría son una de las muchas cualidades que la hacen tan especial. Gabriel. Su buena alegría por la vida. Good job, ¿vale? Hacen. Hacen que valoremos con la diferencia. Good job. Ready? 1, 2, 3. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Good job, guys. All right, guys. You guys can go to the back. Thank you, guys. Ahí vemos los que son. Yes, please. All right. Sorry, you guys. Yo no estoy tan trained como Ricky ya, pero por ahí vamos. Okay, gracias. Bueno, feliz Día de las Madres a todas las mamás de acá y de allá. Gracias por conectarse. Yo sé que, aunque sean las que están en Costa Rica, se hace un poquito difícil porque estamos a 2 horas. Entonces allá se madrugaron y por eso es que ven que algunas de las caras están escondidas para no tener que ver. Pero feliz Día a las Madres. Espero que me escuchen. ¿Me escuchan bien? Yes. Yes. No. Ok. Bueno. En esta mañana, guys, yo quería hablarles un momentito. Primero que todo, quería excusar a mi esposo, que lo queremos mucho. Hi, babe. Ahí lo ven en otra pantallita. Y Ricky está... Can you hear me? ¿Me escuchan? Dale. Quiero presentar la predicadora de hoy, por favor, la pastora Stephanie Castro. Un aplauso que nos va a dar una palabra poderosa. Okay, I'm going to mute now. Right, I'm going to do the same thing to you. Anyway, Ricky está camino a Michigan porque mi cuñada, which by the way, happy first Mother's Day a Mari, que está ahí conectada, su primer día de la madre, bueno, con Lucas afuera, ¿verdad? Porque ya estaba adentro y aún era mamá. Pero ella se está mudando a Michigan y por eso es que Ricky está camino a Michigan llevando carros con el esposo, así de que ellos nos pagan después. Anyway. Hoy queríamos hablar yo quería hablar un poquito de lo que hablamos la semana pasada, pero al mismo tiempo sumarle. Yo creo que Ricky no le hizo justicia al pobre de Pedro. No, mentira, baby, sí, tú le hiciste, estoy jugando. Pero atacamos a Pedro un poquito la semana pasada y hablamos de las cosas de las que, él hizo y cómo él fue
un hombre muy apasionado, pero en su pasión tuvo sus fracasos, ¿verdad? Y sus ciertas cosas que tal vez no estaba haciendo muy bien con todo el amor del mundo. Yo creo que todas aquí, todos aquí podemos, ¿cómo se dice? Compararnos con Pedro un poco o mucho. Entonces yo quería tocar un poquito en eso de Pedro. Pedro fue un hombre que amó a Jesús mucho y él tuvo sus fallas, ¿verdad? Pero primero que todo, Dios vio a Pedro y como decía el título de la prédica, él vio más allá de quien Pedro era. Él no solamente vio sus fracasos, no solamente vio la persona que él era como Simón, pero también vio la persona que él era como Pedro, ¿verdad? Él le cambió su nombre. Pedro empezó como Simón y terminó como Pedro. Pero en el mismo día, como lo dijo Ricky la semana pasada, en el mismo día que él lo conoció, él le cambió el nombre ahí mismo. Él le dijo, tú vas a ser Pedro. Dios ya había visto más allá. Y en el día de hoy yo quiero hablar del ejemplo de Pedro, pero el título de la prédica hoy se llama Metamorfosis, ¿verdad? ¿Es en inglés? Metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Esto es, Ricky dice, bueno, es bueno porque tú vas a dar un ejemplo de los niños, ¿verdad? Porque a él le encanta dar un ejemplo de los niños, so tenemos que seguir ese molde, ¿verdad? Que me dio mi esposo. Ayer nosotros siempre hacemos un devocional con los niños. Yo sé que él ya lo ha dicho anteriormente. Y ayer fue el último devocional de este libro que tenemos, eran 100 días que ahí siempre le pasamos a alguien. Entonces, esta se llama Metamorfosis y yo no le tenía nombre a mi prédica. Y yo decía, cuando nos sentamos nosotros a oír la palabra, Ricky está leyéndose a los niños porque usualmente es el que se la lee. Yo estoy oyendo de lo que está predicando y yo digo, wow, gracias Señor porque me diste mi título. Estaba hablando del cambio que hace una mariposa, ¿verdad? De una oruga, yes, de una oruga a mariposa. El cambio que esta mariposa hace. Y cuando hablaba de eso, Ricky me decía, después estábamos hablando de eso y nos estábamos reflexionando en esa palabra y decíamos, wow, ese fue la última prédica o la última palabra para los niños de ese libro. Habla de todo lo que tú aprendiste y aquí tú ya no eres una oruga, tú tienes que ir y ser a tu propia etapa, a tu próxima etapa y ser una mariposa. Y entonces, hablando de eso, pensando en eso y la palabra del día de hoy, yo le decía, Señor, gracias porque yo sé de que de eso vamos a hablar hoy, de la metamorfosis, ¿verdad? De ser alguien que éramos, ser Simón, ¿verdad? Y cambiar a Pedro, cambiar a más allá, cambiar. Originalmente yo quería titular la prédica llevando, ¿cómo era? Llegando a las what was it, Rick? I forgot. Llegando a las expectativas de Dios. Nunca vamos a llegar ahí, pero vamos a tratar. Y ese es el cambio que hizo Pedro. Él fue no solamente llamado, Dios no solamente le dio un nombre, no solamente vio su potencial, pero él llegó más allá de lo que él podía, de lo que él creía que podía hacer, ¿verdad? Él cambió. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Y vamos a empezar con 2 de Corintios 5, 16 al 17. Ahora, las muchachas que siempre van conmigo, yo casi siempre hago que alguien lo lea porque a mí no me gusta leer en español, pero voy a tratar y no se rían de mí. Eso sí, le voy a pedir a quien está conectada por ahí que pueda leerlo después. ¿Tú lo haces tú, Palo? Yes. Ok, después, Palo, tú vas a Juan 21, 1 al 17. Oren por mí, chicos, eso es algo en que Dios tiene que hacer mi metamorfosis. Juan 21, 1 al 17, pero ese es después. Vamos a leer 2 de Corintios 5, 16 al 17. Y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aunque sí a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya nosotros hemos oído esa prédica, ese verso miles y miles de veces, ¿verdad? Palo, tú estás grabando, ¿verdad? Ok. Esta era la palabra que yo quería dar. Yo tenía una palabra, Ricky hace rato me estaba diciendo que él quería que predicara un domingo y yo le tenía miedo a predicar, yo le tengo mucho miedo. Pero en el día de hoy, cuando oí la prédica la semana pasada y me encontré con unas personas que me estaban hablando de las cosas por las que ellos estaban pasando, yo sentía en mi espíritu que el Señor quería hablar un poco de esto, porque nosotros somos hombres y mujeres de Dios, pero muchas veces nos encontramos en el mismo lugar del mundo, ¿verdad? Nos encontramos con tantas cosas que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo le decía a mi mamá, yo cuando me convertí, yo creo que eran 15 años, 14 años, y yo decía, divorcio en la iglesia. La primera vez que yo oí divorcio en la iglesia, yo lloré, no voy a mentir. Yo tenía como 14 años y yo decía, ¿cómo que eso pasa con los cristianos? You know? O depresión, o hay tantas cosas y hay cosas que salen de nuestro poder, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero hay tantas cosas que nosotros a veces como cristianos dejamos al lado y decimos, sí, porque somos humanos, sí lo somos, pero en un momento tenemos que hacer ese clic de metamorfosis, ¿verdad? Habla de la nueva criatura y en griego, porque jaja, yo no me le podía quedar atrás a Ricky, en griego la palabra nueva es kainos y dice opuesto a algo viejo, tiene que ser desechado completamente, no puede estar lo nuevo, tiene que ser, yo puse aquí, reemplazar a lo viejo. Y criatura o creación es la palabra en griego, es con K, pero yo creo que es tisis. Y eso es un acto o creación de Dios mismo. No puede ser algo hecho por humano. Y ese es el griego que usa la palabra. O sea, eso dice de que nosotros no podemos hacer ese cambio solos, ¿verdad? Ese cambio es imposible hacerlo solos. Yo creo que vamos a aprender y ya sabemos de cómo Pedro era. Pedro estuvo con Jesús todo este tiempo, pero él iba en sus propias fuerzas. Y al tratar nosotros de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, no llegamos a hacer ese cambio quitis, porque no es por Dios, no es hecho por Él, ¿verdad? Yo quiero usar a Pedro como ejemplo. Y yo estaba, reflexionando en todo esto y yo le decía a Dios, cuando hablaba con estas diferentes personas y viendo las cosas en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, yo decía, ¿cómo es que nosotros aún no hemos hecho ese clic? Yo lo llamaba clic y aquí lo puse clic varias veces, pero ¿cómo es que nosotros no hacemos ese cambio? ¿Por qué es que como Pedro pasamos todo este tiempo? ¿Cuándo fue que Pedro hizo ese clic? ¿Cuándo fue de que Pedro entendió de que ya no era Simón, sino que era Pedro? Ya no era una oruga, sino que era la mariposa. Y tú dices, claro, o sea, él estuvo con Jesús todo este tiempo. Pues no, él no lo hizo hasta después de que Jesús murió. ¿Qué es lo que vamos a leer? Palo, alístate. En Juan 21, 1 al 17, hermanos, vamos a pedirle a Paloma que por favor lo lea. Dale, Palo. Dice, ¿me escuchan? Sí. Dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron para esa noche, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red.
Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran cientos, no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta a mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Okay, thank you, Palo. You can mute yourself si quieres para que no salga doble, yo creo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí nosotros nos damos cuenta de que Pedro y los muchachos, pero estamos hablando de Pedro en el día de hoy, ¿verdad? Pedro estaba fracasado. Él se sentía mal. ¿Qué estaba pasando? Ya él había negado a Jesús. Ya esto fue después de que Jesús murió. Ya él había negado a Jesús 3 veces, fue de lo que Ricky había hablado anteriormente. Su pastor, esa persona que lo guiaba, al que él hubiera ido después de haberlo negado, había muerto. O sea, no tenía una autoridad, una persona al que él podía ir, a un consejero, según él, ¿verdad? En ese momento. Se terminó su ministerio. Le cerraron la iglesia. O sea, eso fue lo que le pasó en ese momento. Ya no tiene a dónde ir, no sabían qué hacer. Y regresó al mundo. Pedro se sentía tan fracasado, había pasado tanto en ese poco tiempo, de que él se regresó a lo que él era antes. Regresó a ser Simón, a pescar peces, no a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Porque si él hubiera seguido con el llamado que él tenía, él hubiera ido a buscar gente. Pero él regresó atrás porque él estaba fracasado. Él estaba triste, él no creía que tenía un llamado. Él sabía que él le había fallado a Jesús. Y yo sé, o sea, nosotros cuántas veces no hemos llegado en ese momento que tú sientes que ¿para qué voy a seguir? Es fracasé, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús regresa, o sea, aún después de la muerte, después de haber cumplido lo que él tenía que cumplir, Jesús regresa a buscar a su discípulo amado Pedro. Él regresa y va y le habla. O sea, no fue simplemente regresar, que era lo que él tenía que cumplir, regresar e irse, right? Like, hey, aquí estoy, chicos, nos vemos, ok, nada más apúntenlo por ahí, para la Biblia después. Ya, llegué, me voy. Peace. No. Él tuvo ese tiempo para ir a su discípulo que había caído, que se había olvidado de él, que se sentía fracasado, que había regresado a quien él era antes, para sacarlo de ahí y recordarle, hey, tú tienes un llamado. Hey, Simón, tú eres Pedro. ¿Qué pasa? Pedro sabía quién era Jesús. En Mateo 16, él dice que cuando Jesús dice, ¿quién cree usted que soy yo? Él sabía quién era, él lo decía. Hey, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios.
Pedro sabía, Pedro tenía relación con Dios, con Jesús, ¿verdad? Él era su amigo, su pana. Dice de que él hasta, cuando él se dio cuenta de que era Jesús, él se volvió a vestir. O sea, él dijo, yo no puedo verme así, ¿verdad? Frente al maestro. Y se tiró al agua. O sea, él estaba desesperado por ver a su pastor, por ver a Jesús. Él tenía una buena relación con él y era apasionado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado ahí? A tener una relación con Jesús, a vernos, a estar sirviendo, porque Pedro estaba en el ministerio metido, a servir, a trabajar, a orar, a leer la Biblia. O sea, lo hemos hecho todo. Pero en el momento que cuenta, no que eso no cuenta, pero en el momento que nos hacen la pregunta, en el momento del diagnóstico del doctor, en el momento de la pelea o el divorcio, en el momento a donde tú tienes que pensar, diezmo o pago mi renta. En el momento, o sea, guys, en el momento más difícil, a donde digo, le doy un guamazo a este niño o le soy ejemplo. Gracias, Señor, yo sabía que tenía que tirarlo por ahí. En ese momento, él negó a Jesús. En ese momento hemos negado a Jesús. No hemos dicho, sí, soy yo. No. Hemos hecho lo que el mundo hace. Hemos regresado al hombre viejo. Hemos regresado a Simón. Y Jesús estaba, y Pedro estaba ahí. ¿Qué hace Jesús? Jesús regresa. Y así como Pedro lo había negado 3 veces, le da la oportunidad de decirle que lo amaba 3 veces. Jesús le dice, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Al punto de que Pedro dijo, no me cree. Pero él quería recordarle, primero que todo, de que sí, él sabía lo que él había hecho, pero de todos modos se le había regresado. Y le decía, tú me amas, yo sé, pero dímelo de nuevo. Eso era redención. Jesús llegó a redimirlo, a sacarlo de ese hueco en el que él ya estaba, a recordarle, pero también le reafirmaba su llamado. Apacienta mis ovejas, ama a mi gente, ve y pesca a las personas que están perdidas. No vengas a pescar, ese no es tu llamado. Y muchas veces nosotros como cristianos pasamos por una desilusión. ¿Cuántas veces hemos pasado por una desilusión? Que por un hermano en la iglesia, que por mi matrimonio, que por dinero. O sea, la desilusión que tú puedas decir, la hemos pasado. Pero el punto no es regresar a la persona que éramos antes. El punto es seguir al llamado que Dios nos había dado, el nombre que Él ya nos había dado. Y apacentar sus ovejas y buscar a otros para el reino del cielo, para que la Biblia dice, the hope, la esperanza que nosotros tenemos la puedan tener otros. Ahí fue que Pedro hizo el clic, ¿verdad? Dice en primera de Pedro 3:7, esa sí la leo, 3 al 7, oren por mí de nuevo. Y dice, a mí me regaña decir cuando yo digo eso. Pero, primera de Pedro 1, 3 al 7. 1, 3 al 7. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo dije hasta el 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. That's it. We can leave it there. Este es el mismo Pedro que tenía miedo de morir para el evangelio. Pedro hizo un cambio y no fue del día a la mañana.
No fue de que Jesús apareció y le dijo, hey, apacienta mis ovejas, y Pedro hizo ese metamorfosis que, no. La oruga se pone en inglés es cocoon, no sé cómo se llama en español. ¿Ah? Capullo, ¿verdad? Y pasa por un tiempo, un proceso para hacerse mariposa. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Pero ¿qué pasa? Que terminamos así. Pedro no quedó como Simón. Pedro cambió a ser Pedro. Él ahí lo dice, o sea, el primero tenía miedo y ahora dice, hey, no, que al final es lo que importa. Es lo que dice él aquí. Es el final. Es la herencia que tenemos, que es lo que importa. Y todo en el medio. Él hace una transformación. Él fue de negar a Cristo a sufrir por el evangelio. Su forma de actuar, de hablar y de amar cambió. ¿Qué queremos aprender de Pedro en el día de hoy? Chicos, tal vez nosotros estemos pasando por lo mismo. Yo no conozco todo, pero yo he pasado por acá. Como yo decía, la iglesia pasa por esto. Hemos pasado por ansiedad, hemos pasado por fracaso, por confusión, por problemas financieros, dificultades, salud, pérdida. Hemos pasado por todo esto. Y tal vez tú ahorita mismo estés en ese punto. Tal vez tú estés pasando por alguna situación en tu vida. Pero no podemos quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque hoy Jesús llega y nos dice, ¿me amas? ¿Me amas, Eduardo? Bueno, a mí no, al Señor, ¿verdad? Mejor le pregunto a una mujer, ¿me amas, Daisy? Sí. Entonces apacienta mis ovejas. Ese es el punto. Y Él lo pregunta y quiere recordarte de que en ese cambio, en ese metamorfosis, hay muchas cosas que hay que dejar atrás para poder llegar a ser mariposa, para poder llegar a hacer ese cambio a Pedro. Pedro era rápido, era insensato, peleón, egoísta, porque ahí dice de que él se enojaba cuando el otro discípulo andaba detrás de Jesús. O sea, él no era sabio right away, de un momento a otro. No, él pasó por un proceso. Pero en este Pedro que nosotros oímos en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, en las letras, las cartas, perdón, de las que él hablaba, en las que él hablaba, vemos a un Pedro que ya no es rápido para hablar. Y nosotros las muchachas aprendimos de eso el otro día. Lento para hablar, él era sabio e enfocado en las cosas del reino. Chicos, cuando nosotros hacemos ese cambio, es cuando Dios empieza a usarnos. Es cuando Dios empieza a decir, ok, ya, te toca, vamos. No es de la noche a la mañana. No es que vamos a ser perfectos porque solamente Jesús pudo ser perfecto, ¿verdad? Y si Jesús fue tentado, ¿cuántas veces nosotros no lo vamos a hacer? Pero es poder poner a Jesús primero. Es poder no negarlo en cada cosa que nosotros hacemos, en cada challenge, en cada dificultad. Es poder decir, sí, te amo. Sí, yo lo haré. Sí, yo voy. Sí, yo creeré, aunque pasamos por una situación hace poco donde yo creo que yo le decía a mi suegra, es muy fácil, era una persona que me decía, yo no puedo ser hipócrita, ¿verdad? En una situación, pero al decir eso, esa persona estaba diciendo, yo no puedo ser hipócrita, así es que porque yo no puedo ser hipócrita, yo no puedo amar a esta persona que dice que es cristiana, pero no lo es, según esta persona. Y yo decía, pero ¿cómo tú puedes decir de que tú no puedes ser hipócrita y no amar a una persona? Es que esa es la cosa con el cristiano. Nosotros decimos, yo puedo perdonar hasta que se me meta alguien. Yo puedo creer en sanidad hasta que el diagnóstico sea mío. Yo puedo ofrendar hasta que ya no tenga dinero en la cuenta.
En eso ha llegado la iglesia. Y en eso estuvieron los discípulos. Pedro lo estuvo ahí. Él andaba con el celebrity pastor. ¿Verdad? Él andaba con el Stephen Furtick de ese tiempo. Y Stephen Furtick quisiera ser Jesús, ¿ok? Pero él andaba con el Billy Graham, Benny Hinn, yo no sé quién más, Danilo Montero, I don't know, I don't know. Hey, he's Costa Rican, okay, I like him, ¿verdad? Él andaba con el pastor de ese tiempo, o sea, con el Pastor Ricky de ese tiempo. O sea, él anda, I want to see his face. No está poniendo atención, señor, ahora le hablo. Él andaba con esta persona, la persona del momento, el cool guy. Y en ese momento Pedro no entendió por qué él estaba ahí. Él no entendió por qué él estaba siguiendo a Jesús. Él nada más andaba por las cosas que estaban pasando. Y no fue hasta después que él entendió por qué era que él estaba ahí. Chicos, no es que no lo vamos a hacer. Es que tenemos que estar conscientes de no negar a Jesús en nuestras vidas. En nada. Y hoy en el Día de las Madres, yo voy a hablar un poquito más de esto el martes, pero en el Día de las Madres quiero recordarle a las mamás. Yo una vez me sentí fracasada como mujer. Porque yo no entendía a dónde Dios me estaba llamando. Yo sabía que me llamaba al ministerio y estaba parando de trabajar en la iglesia. Y yo no entendía por qué era que Dios me estaba sacando de un ministerio para cuidar a mis hijos. Y yo decía, ¿cómo es que tú me llamaste? Yo no sabía qué clase de ministerio ni nada, pero yo sabía. Ese era mi nombre, ese era mi llamado. Paré de trabajar en la iglesia porque tenía que cuidar a mis hijos, porque tenía que apacentar a mis ovejas. Y no lo entendía así. Yo me sentía fracasada. Hasta que una persona llegó y me dijo, tú no sabes, pero lo que tú estás haciendo, porque yo sabía que mis hijos tenían llamado a servirle a Cristo. That's it. O sea, después de eso, Dios les va a dar su llamado y yo sé y creo en cosas que Dios me ha hablado, pero ellos tienen que ver ese llamado también. Pero esta persona llega y me dice, yo le dije, bueno, voy a parar de trabajar, porque me toca ir a cuidar a mis hijos, tengo que hacerlo, es lo que es importante ahora. Yo sabía que era lo que era importante, pero me dolía. Y esta persona me dice, tú no entiendes, no hay mejor ministerio que tú estés haciendo que levantando a esos hombres de Dios el día de mañana. Mamás, en el día de hoy, les recuerdo que apacienten sus ovejitas. Yo siempre cambio este verso y yo no sé si es bíblico hacerlo, pero lo voy a hacer. El verso que dice, ¿de qué me sirve ganar al mundo y perder mi alma? Y para mí, ese verso va con mi familia. ¿De qué me sirve a mí cambiar el mundo, ganar al mundo y que se pierdan mis hijos? Ese es un extra para las mamás en el día de hoy. Recuerden, chicas, que ese también es nuestro llamado. Dios nos ha dado algo tan especial de levantar a nuestros hijos. Y ese es nuestro llamado el día de hoy. Y para los hombres, yo sé que Ricky les tira después, pero ese es su llamado también. No como mujer, ¿verdad? Pero como hombre. Y ser el ejemplo para esos hombrecitos y esas jovencitas. That's just it. Vamos a orar. Esa es la palabra de hoy. Espero que la hayan entendido, porque se la leí a Ricky como 3 veces anoche para asegurarme que yo le decía, sí es de Dios, ¿verdad? Pero esa es la palabra que Dios me dio en el día de hoy. Quería compartirla, quería darle un poquito de luz al pobre de Pedro, ¿verdad? Después de todo ese que se le dieron la semana pasada. Pedro cambió porque él sabía que era lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y en el día de hoy, recordémonos que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor.
Gracias, Señor, porque sabemos de que era para todos nosotros. No era para una persona en específica, Señor, no era para un cuadrito en el Zoom, Señor, sino que era para todos nosotros, Señor. Sabemos de que hay momentos en nuestras vidas a donde te negamos. Hay momentos en nuestras vidas a donde nos olvidamos, a donde tú tienes que estar en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras vidas, Señor. Y te pido que empezando hoy, así como tú viniste a Pedro a preguntarle si te amaba, Señor. Sabemos que esta mañana tú nos estás preguntando, ¿te amamos? Sí, Señor, te amamos. Sí, Señor, queremos vivir para ti. Sí, Señor, perdónanos por no haberte puesto primero, por habernos envuelto, Señor, en lo que es un ministerio o una persona y olvidarnos por qué estábamos sirviéndote, Señor. Te pido que en esta mañana nos reafirmes y nos recuerdes, Señor, nuestro llamado, Padre Celestial, y que podamos ser hechos nuevos. Sabemos que no podemos hacerlo sin ti. Sabemos de que es una creación tuya, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que entres a nuestros corazones, entres a nuestras mentes, Señor, y empieces a cambiarnos de adentro afuera, Padre Celestial. Que no solamente sea lo que enseñemos, pero lo que somos, Padre Celestial. Gracias por esta palabra. Gracias por cada persona aquí, Señor, que está conectada, Padre Celestial. Y gracias por cada mamá en el día de hoy, Señor. Yo las bendigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Y te pido que nos guíes, Padre Celestial. Nos hables, Señor. Y nos sigas ayudando a ser un ejemplo, Señor, para la generación que nos sigue, Padre Celestial. Te pido que nos hables, Señor, que pongas gente a nuestro alrededor, Señor, que nos ayude, Padre Celestial, a poder llegar a llevar a nuestros hijos a ti primero, Señor. Que sea nuestro primer llamado, que sea nuestro primer ministerio y que entendamos, Señor, la importancia que es ponerte a ti primero en nuestro hogar y ser un ejemplo para nuestros hijos. Gracias por ellas, gracias por estas familias, las bendigo y te doy gracias en el día de hoy. Amén, amén y amén. Bueno, chicos, puedo respirar. Gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Feliz día a las madres, mamis. Por ahí les llega algo y queremos recordarles que el martes tenemos el grupo a las 8 y el miércoles para los hombres tenemos el grupo también a las 8 y los vemos ahí. Amén. Rick, ¿quieres decir algo? ¿No? Bye.